Yo quisiera arrancar con una primera pregunta, un primer saque, a ver qué les parece. Quisiera preguntarles, y en ese sentido, si te parece bien, comenzamos contigo, Ezequiel. ¿Cómo harías tú la relación entre inteligencia artificial y educación, intentando también, en este vínculo entre inteligencia artificial y educación, tratar de definir, tratar de conceptualizar, mejor dicho, qué es o cuál es el elemento definitorio de las inteligencias artificiales? ¿Cómo le explicaríamos a una audiencia mayoritaria qué es la inteligencia artificial de la que tanto se habla? Bueno, lo primero me parece que pasa por identificar que la inteligencia artificial es algo, es una realidad del mundo social, del mundo contemporáneo, y que por tanto no puede quedar afuera de nuestras aulas, ¿no? De lo educativo. Me parece que ahí hay un primer movimiento de esquivar prejuicios, de esquivar soluciones simplistas, y más allá de que no seamos expertas o expertos técnicos en lo que es lo instrumental de la herramienta, en tanto educadores tenemos que hacernos cargo en algún punto de las herramientas que como humanidad vamos creando. Esto es muy a lo Barico, ¿no? En The Game. Y, y sin negar, porque me parece que con Internet la historia nos lo demuestra, que todo lo que juzgamos o todo lo que intentamos negar, más pronto que tarde termina incorporándose en nuestro torrente sanguíneo, por así decir. Así que lo primero es aceptar que está y hacerse las preguntas debidas, ¿no? A nosotros desde Faro Digital, desde la Universidad de Barcelona, nos preocupa eso, ¿no? Cómo hacer las correctas preguntas, ¿no? Cómo pararnos a observar estas nuevas posibilidades, pero a su vez las nuevas vulnerabilidades que pueden llegar a abrir. Y justo hace unas horas estábamos conversando con Pablo Bongiovanni, que es un doctor en educación, especialista en tecnología educativa, y, y nos dejó varias ideas claves, pero hay una que me quedó dando vueltas, que es recuperar lo artesanal de nuestro trabajo, ¿no? Él habló muchísimo de la pedagogía de la pregunta como una herramienta que tenemos para poder, más allá de observar el fenómeno, empezar a trabajarlo y problematizarlo en las aulas junto con el estudiantado, ¿no? Así que me parece que ese sería un movimiento interesante para hacer. No negar, salir del juicio rápido y de cerrar los sentidos, sino más bien abrir los sentidos, tomar riesgo, ¿no? Abrazar en algún punto la incertidumbre que nos provoca, porque cada uno tiene su opinión y luego sus lecturas, y a ciencia cierta, quienes estamos vinculados a las ciencias sociales estamos bastante lejos de poder entender la, la totalidad de la complejidad de lo que se nos abre, y empezar a generar este tipo de instancias, ¿no? De escucha, de diálogo, de pensamiento colectivo, eh, y, y siempre con la pregunta por delante, ¿no? Me parece que eso es un punto de partida, más que contestarles qué es lo que para mí significa la inteligencia artificial a la partir de lo que he ido leyendo, o desgranar, no sé, ChatGPT y ver cada sigla que representa. Me parece que desde lo educativo lo fundamental para comenzar es esto que les propongo, ¿no? Hacerse cargo, volver a lo artesanal del oficio de la educación, con la pregunta por delante como el interrogante que abre el proceso de la construcción del conocimiento. Y le cerraría con esto, ¿no? Que no es un proceso individual. Me parece que hay algo allí que las etapas de confinamiento nos dejaron, y es que no aprendemos solos, aprendemos junto con otros. Y me parece que ahí tenemos una llave de la cual poder
agarrarnos como para no caer en los momentos en que nos agarra la desesperación o la fobia, o esos pensamientos, no sé, quizás más negativos que no hacen más que hacernos caer en el miedo y en estar estáticos, y el mundo va avanzando muchísimo, y nosotros y nosotras, las personas que estamos en las escuelas y en las universidades, me parece que tenemos que justamente construir espacios para albergar todas estos pensamientos, estas emociones, estos sentimientos que se producen en relación con las máquinas, y bueno, abrir el juego, ¿no? Inteligencia artificial es lo que engancha, y la verdad es que es el término que está más difundido, pero por ahí si tuviera que pensar en alguna manera de llamarlas, las llamaría como tecnologías generativas, ¿no? Hablaría en plural. Hay como, ¿no?, un colectivo de estas aplicaciones que ahora están emergiendo, no sabemos cuáles van a quedar luego en formato abierto, gratuito, varias tienen otros intereses, como siempre ocurrió con estas tecnologías, ¿no? De qué es lo que después uno puede esperar, pedir, ahora está de moda este otro verbo, ya no es más buscar, sino pedir, o se está como empezando a generar esta distinción entre buscar y ahora es pedir, estamos pasando, hay una transición ahí en los vocabularios que estamos usando. Floridi dice, define la inteligencia artificial globalmente como el divorcio, dice él, entre la capacidad de realizar una actividad, una acción en vistas de un objetivo, es decir, de manera eficiente, jugar al ajedrez, manejar un auto, hacer un delivery, bueno, eventualmente lavar los platos, escribir un ensayo, y la inteligencia necesaria para realizar esa acción. En un divorcio bien claro, digamos, dejando bien claro que no se trata de que la inteligencia artificial no es inteligente, ¿no? Que es como un gran debate que se está dando ahora. Entonces, me parece que deja como muy claro, ¿no?, que la agencia, entre comillas, después habría que ajustar alguna definición, digo, no quiero ser muy específica con esto, se separa del soy. Él habla de una cosa es yo puedo y otra cosa es yo soy. Si nuestra identidad, entre comillas, humana se definía por lo que podíamos hacer, bueno, ahora vamos a tener que definirla más por quiénes somos, ir por una cuestión más identitaria, más de nuestra esencia. Algo, un poco Ezequiel, alguna pincelada sobre esto recién comentó respecto de qué es cuando hablabas de lo de Pablo Bongiovanni con la cuestión artesanal, ¿no? ¿Qué es lo que yo esencialmente puedo conectar con mi estudiantado? Que no es algo que se puede hacer y no es una acción que se puede automatizar. Entonces me parece que desde ahí, desde estas definiciones a las que vamos arribando por un camino o por otro, bueno, se abren un montón de preguntas e interrogantes, visiones más optimistas y visiones críticas que tengan en cuenta ciertas preocupaciones, podríamos decir, preliminarmente de estas tecnologías nuevas, ¿no? Muchas gracias, Marian. Sí, ciertamente el asunto no es tan sencillo como pareciera y, bueno, mencionaste varias cosas que me llaman la atención y que, por supuesto, pueden desencadenar una interpretación, pues, conjunta, ¿no? Que podamos elaborar y que podamos estar pensando sobre el asunto de la inteligencia, el asunto de las identidades. Esta perspectiva me parece muy potente cuando tratamos de caracterizar qué es esa cosa que produce, en este caso, texto, si pensamos en los chats generativos o en otras inteligencias del tipo, ¿no? Y justo en ese sentido, un poco lo que yo pensaba y revisando materiales y también documentando la temática, es que pareciera hay una preocupación que evidentemente parte de las propias lógicas mercantiles, de las tecnologías y también a las que la educación no está exenta, el asunto de la pregunta sobre qué tanto, cómo, en qué momento vamos a ser los humanos, las personas reemplazadas, ¿no? Y en esa lógica me parece que se van anticipando, se van viendo las maneras de entender la lógica de estas tecnologías y la incorporación en lo educativo. Y un poco lo que me preguntaba, no tanto es la idea del reemplazamiento, que lleva mucho tiempo pensándose independientemente de la tecnología que se trate, lo pensaba en términos de si esta tecnología
es eficiente para automatizar procesos, ¿qué tanto es que esos procesos que automatiza nos acercan a nosotros las personas a también automatizarnos? Y en ese sentido, ¿qué tanto se establece una limitación en términos quizá también de este divorcio, ¿no?, que planteas, Marian, sobre la capacidad de hacer algo y lo que se necesita para hacer eso, ese algo? ¿Qué tanto puede ser un proceso el que estemos viviendo en términos de lo que hay que saber, aprender, que nos automatice a nosotros las personas, en términos de ponernos a resolver, ¿no?, a operar nuestra creatividad, etcétera? Ezequiel, ¿cómo verías tú esta lógica de volvernos nosotros también personas que operen de manera automática a la luz del uso acrítico tal vez de estas tecnologías? Sí, me encantaría hacerte esta pregunta después a vos, porque es buenísima. A ver, me parece bastante interesante arrancar por donde lo dejó Marian, ¿no? Me parece que hacer el cruce entre la filosofía y la tecnología es algo muy necesario. Nosotros en épocas de facultad hemos tenido en ese sentido un cuerpo de docentes, no me quiero equivocar en el nombre de la asignatura, creo que era taller de informática, que me acuerdo en su momento en ciencias sociales, carrera de ciencias de la comunicación. Mi prejuicio era que era un taller instrumental, ¿no? Y básicamente era filosofía de la tecnología. Entonces me parece que ahí hay autores y autoras bastante valiosos para poder abrir esta caja de Pandora de la pregunta que estás planteando, ¿no? No sé, Cristian Ferrer, Paula Sibilia, Flavia Costa. Hace poco leía una nota en el diario Página 12 de Juan Pablo Ringelheim, que fue un profesor que tuve particularmente en la parte práctica de esa asignatura, que me parece que son recursos y son personas que nos acercan preguntas muy, muy certeras y muy profundas, ¿no?, de esta cuestión. A ver, dejo de darle rodeos y voy de lleno a lo que considero que te puedo contestar desde mi opinión, ¿no? Por supuesto que está en el medio latente la cuestión de que es algo sistémico, ¿no? Que detrás corresponde con un sistema tal económico que lo venimos viendo hace varios años ya, ¿no? De cómo funcionan las plataformas digitales, y que hay una tendencia hacia que cada vez se nos acerca más, por ejemplo, la información, ¿no? No hablemos de las compras o de cuestiones de ese índole, sino más bien me gustó esto que decías, Marian, de no buscar, sino que estamos pidiendo. Lo que venimos viendo hace tiempo es que ya no estábamos buscando tanto la información. Mediante los algoritmos, la información nos busca a nosotros, nos llega a nosotros, ¿no? Y es una información que viene aparejada de nuestro pasado, de nuestras búsquedas, de nuestros intereses. Y hay todo un modelo de negocio que está sostenido bajo la idea de traernos lo que ellos saben que a nosotros nos gusta, para dejarnos consumiendo ese contenido y estando entretenidos. Yo creo que ahí hay una problemática más que intensa. La charla que teníamos el otro día con Marian, yo le comentaba que Inés Dussel, otra compatriota nuestra que vive en México, plantea, nos comentó en un diálogo, ¿no?, que el buen docente justamente es la antítesis del algoritmo. El algoritmo te deja fijado en tus búsquedas pasadas, y el buen docente es el que, a partir de que te conoce, te designa, ¿no? Esto es para ti. Pero no es algo que vos estabas buscando, sino que es algo que por lo cual te conoce, te señala algo en el camino, y luego uno hace la trayectoria hacia allí, y en algún punto utópicamente se emancipa, ¿no? Entonces, ahora voy más clavado y profundo a intentar responderte la cuestión.
yo creo que hay una tendencia hacia delegar en algún punto. Lo vemos en la localización cuando estamos en una ciudad que no conocemos, o las agendas de teléfono, quién se acuerda un número de teléfono en la actualidad. Pero ahí, de vuelta, fíjate, un diálogo, una conversación, puntualmente con otra docente que tuve yo, que es Mariana Moyano, que es una periodista especializada en los medios de comunicación y los digitales en particular. Ella nos comentaba y nos decía, ¿por qué no verlo más como una negociación, ¿no? Y no solamente en nuestro vínculo con las máquinas, sino también ella nos ponía como ejemplo un caballo, ¿no? La idea no es azarosa. Cuando la humanidad descubrió a los caballos, cambió la manera de arar el campo, cambió la manera de organizarse los ejércitos, provocó una gran revolución y usa un elemento natural justamente para sacarlo meramente del pensamiento con las máquinas. Y uno podría decir que la humanidad delegó todo en el caballo. Y bueno, por supuesto que no, es una negociación. Si uno quiere cruzar una montaña, le va a indicar la dirección al animal, pero si viene el camino de ripio, el animal también nos va a dar información y nos va a decir yo por ahí no paso. Entonces me parece que hay una negociación constante entre la persona, términos individuales, y ahí es donde está el gran desafío. Se tiene que hacer cargo, vuelvo a lo anterior, de su relación con la máquina, que pueden potencialmente haber usos acríticos y no reflexivos y automáticos con las máquinas. No tengo dudas que sí, pero me parece que es muy difícil y hasta imposible generalizarlo. Y también considero que es desde lo educativo donde me parece que aparece de vuelta el gran rol que tienen las escuelas justamente para eso, ¿no? Quizás no para enseñar cómo usar la tecnología, sino a pensar la tecnología y a relacionarse con esas tecnologías, ¿no? Porque, bueno, hoy estamos conviviendo con el chat GPT 4, ¿no? Hasta hace un mes estábamos con el 3 y los que vendrán son falibles. Son humanas esas máquinas, están diseñadas por humanos, tienen errores, no le podemos pedir que sepa todas las cosas del mundo. Entonces me parece que desde ahí tenemos mucho para problematizar y para seguir pensando desde las propias aulas. Gracias, Ezequiel. Ciertamente es un asunto bastante complejo, pero al mismo tiempo me parece a mí muy interesante de estar pensando, de estar conectando con otros ámbitos y agregando una capa más, Mariana, a esta pregunta sobre cómo el riesgo, digamos que un poco es como esta idea que encontramos en la discusión pública, en los medios, en las redes, de si nos vamos a o no a ser reemplazados las personas. A esa pregunta, a esa cuestión, le agregaría la idea de qué tanto ves tú o cómo verías, cómo pensarías la relación o la incorporación en esta propuesta que has elaborado, que me parece también muy potente y muy interesante, de los alfabetismos aumentados en el contexto de la educación post pandemia y evidentemente cuando agregamos esta variable de automatización, de inteligencias generativas y por supuesto el ámbito comercial, ¿no? Mercadológico que muchas veces limita, orienta lo que hacemos en la educación, en las universidades, en la escuela en general. ¿Cómo lo piensas tú? Bueno, en principio lo que puedo decir desde la convicción más profunda es que, y desde la vocación docente más originaria y primigenia, es que no hay nada como un vínculo sano, apasionado con el estudiantado, que no siempre se puede tener, no lo vamos a idealizar, a veces tenemos cursos muy numerosos, no tenemos capacidad de movilizar a la totalidad del estudiantado, pero la realidad es que creo igualmente que no hay nada más movilizante, y lo digo no solo como docente, sino también como estudiante muy reciente, y que sigo estudiando y sigo haciendo, uno sigue formándose, no hay nada más movilizante y más que contagie más justamente en esta era de la pospandemia
que la curiosidad del otro, la pasión del otro por un tema, aunque más no sea incluso disciplinas que no manejamos recientemente, digamos hace años, hace poquito, 2, 3 años, me tocó acompañar a unos colegas en una clase de matemática, que no es quizás precisamente la asignatura que más me gustaba en la escuela, pero esa capacidad de atraer y de arrastrar voluntades de algunos docentes, que por supuesto se combina con conocimientos técnicos, didácticos, pedagógicos, es decir, con toda una orquestación de recursos, creo que es imbatible, ¿no? La tecnología más, y acá me la estoy jugando porque esto va a quedar grabado, la tecnología más avanzada jamás va a poder movilizar esa fibra tan humana, ¿no? Tan propia y tan nuestra. Digo, en un contexto en el que sabemos conscientemente que del otro lado tenemos un sistema que procesa información, muchísima información, millones de sitios en microsegundos, pero que no es otra cosa que eso, digo, porque finalmente, y yendo a lo que decía Ezequiel respecto de que la inteligencia artificial procesa hacia atrás, los algoritmos procesan lo que ya fue creado. Por eso también me gusta esta distinción entre generativo y creativo. No es lo mismo. Una cosa es generar algo con lo que ya existía. Podemos generar algo nuevo, algo distinto, pero otra cosa es ser verdaderamente creativo, en donde intervienen, esto habría que hablarlo con psicólogos, con expertos y expertas de otra disciplina que no es la mía, pero intuitivamente, desde lo que uno va recolectando en sus lecturas, en su práctica, en el aula, con colegas y con estudiantes, realmente generativo no es lo mismo que creativo. Entonces, yendo a la pregunta respecto de si nos automatizamos nosotros a partir de estas automatizaciones, creo que empezaremos a tener asistentes smart cada vez más interesantes, que nos puedan ayudar cada vez más, a quienes habrá que hacerle pedidos muy específicos para obtener el output que uno realmente quiere. Insisto con esta definición de Floridi, que es muy interesante, es decir, te va a dar el output en función del input. Digo, finalmente es una calculadora. Si hago 4 más 4 me va a dar 8, si puse 3 más 4 me va a dar 7. Eso es, digamos, ¿no? Por simplificarlo de alguna manera. Entonces, en la medida que entendamos esto críticamente, bueno, podemos tomar ciertas decisiones con cierta autonomía o con cierta creatividad. Y me parece importante hacer un punto sobre estos escenarios, José, que vos estás comentando, respecto también sobre si vamos a ser reemplazados por... Creo que también en redes, sobre todo, están circulando algunas narrativas. No quiero alertar y estar medio apocalíptica y decir que son peligrosas, pero que por ahí nos distraen del verdadero punto de discusión, ¿no? Estas cuestiones medias apocalípticas, que vamos a ser reemplazados, que es el fin del ensayo escrito, que es el fin de esto, de aquello, o de esto, que nos vamos a automatizar, de alguna manera nos distraen sobre las cuestiones reales que debemos empezar a preguntarnos, ¿no? Es decir, dejar de antropomorfizar a estos chats, no son personas, no le hablo. Esta cuestión, este simulacro de conversación por momentos también nos distrae y nos desvía de que finalmente es un procesador al que yo le ingreso un input y me dará un resultado en función de eso que le pedí y de las capacidades que tiene. Pero además empezar en lugar de estar preguntándonos si nos van a reemplazar los robots, insisto, a riesgo de que esto quede grabado para la posteridad, me parece valioso hacernos otras preguntas, ¿no? Respecto de que también anduvo circulando otra gran referente para mí del tema, que es Constanza Choc, respecto de con qué datasets fueron alimentados estos sistemas, ¿no? Uno hasta se lo puede preguntar al propio chat, ¿no? Y te dice, bueno, algunos son Wikipedia, muchos sitios web, artículos académicos, libros, bueno, hay dudas, esto no está del todo transparentado y blanqueado. ¿De dónde sale la información que se procesa? Hagámonos esas preguntas como educadores también, ¿no? Y respecto de la automatización, ¿qué podríamos automatizar y con qué criterios? ¿Y quién diseña esos algoritmos? Si es con asistencia, digamos, de pedagogos y pedagogas, o si es solamente gente de la rama STEM. Digo, acá Neil Selwyn también tiene
un articulito muy chiquitito en el que menciona ciertas tensiones entre las humanidades, como decía Ezequiel, y los perfiles más técnicos, ¿no? Donde, bueno, falta como un puente y falta un diálogo. Entonces, hagámonos preguntas desde nuestro campo, tanto afuera del aula, en redes, como dentro del aula con nuestro estudiantado, respecto de esto, ¿no? ¿Con qué, a partir de qué sitios web, ¿no? Algunos ponen las fuentes, you.com ofrece fuentes, bueno, estos chats generativos no queda claro de dónde lo trae, por más que sea algo que no está plagiado, por más que pase por debajo del radar de los detectores de plagio o incluso de los detectores de inteligencia artificial, ¿no? De textos generados por inteligencia artificial. Hagámonos esas preguntas, preguntémonos por el impacto medioambiental de estos enormes procesadores, que parece que uno hace el clic y en microsegundos la información baja de una nube elevada en algún monte, y en realidad son racks y racks, columnas y columnas de procesamiento de datos que requieren refrigeración, que emiten CO2, que requieren agua para enfriarse. Digo, hay varios países vecinos incluso, Uruguay, Chile, que están cuestionando la presencia de data centers en sus países o en sus jurisdicciones por estas cuestiones, porque aparte son auditados por las propias empresas, es decir, las propias empresas que instalan estos data centers auditan sus propias emisiones y su propio uso de la agua, etcétera, etcétera. Ahí agrego algo, Marian, que dijiste que me parece que es clave, diferenciar esto de generativo de creativo. Me llevó, estoy leyendo un libro de Mariano Sigman, que es un neurocientífico, que en una de las partes del libro se propone rescatar el valor de la memoria, ¿no? De la importancia de la enseñanza memorística, que por supuesto que quedó totalmente démodé en nuestra educación porque fue mal utilizada. Él en el libro señala que ya en la antigua Grecia la memoria estaba muy vinculada a la creatividad, ¿no? De hecho, creo que la figura era mnemosin, que es, no sé, nosotros conocemos las reglas mnemotécnicas, ¿no? Que justamente Mnemosine era la hija de Geo, decía Sigman, ¿no? Geo es la Tierra. Y me parece que es valioso esto de poder reconocer en algún punto. Siempre pensamos que la creatividad es algo que es ajeno, es algo que está en el exterior, ¿no? Estamos buscando la inspiración y parece que nos viene de afuera, cuando muchas veces, o muchas veces no, la creatividad está dentro, ¿no? Está en nuestra memoria, y que la persona que más, no es la persona que más capacidad tiene de memoria, dice Sigman, sino la persona que puede establecer estos pasillos que hablaba Marian, estos intercambios, estas relaciones, estos vínculos, de vincular una cosa con la otra. Me parece que en la actualidad quizás el chat GPT, el número que le quieran poner, puede ser como esas musas, ¿no? de antaño. Ahí está la memoria. Ojo, no toda la información que está ahí es correcta, por supuesto. Entonces me parece que más que temer por automatizarnos, me parece que está en entender de manera compleja el fenómeno y poder volver a sacar y poner en la mesa estas grandes cuestiones de lo educativo antes del chat, antes de la inteligencia artificial, antes quizás de la tecnología educativa, que es cómo hacer que nuestros encuentros educativos tengan sentido para el estudiantado en general, pero sobre todo que favorezcan los procesos de estudio, ¿no? Que puedan, de vuelta uso palabras de Marian, ¿no? Curiosear, ¿no? Que nuestros sistemas no achaquen o no arruinen esa curiosidad que es tan innata de los seres humanos y que está ligada también a la memoria, que quizás buena parte lo podemos encontrar o lo podemos delegar en la máquina, pero el proceso de crear es propiamente humano y que me parece que está en el interior de las personas y que pasa por, bueno, activar un poquito más que el pensamiento automático, el pensamiento lógico. Con eso cierra Sigman, ¿no? Y me parece que eso lleva tiempo y eso es lo que tenemos en las instancias formales de educación, tiempo y espacio para practicar
para experimentar, para errar, para jugar, para equivocarnos, y a fin de cuentas generar encuentros en donde podamos no conseguir todas las respuestas. De hecho, salir de las instituciones educativas llenos de preguntas para hacernos. Pero bueno, reconocer estos caminos a través de los cuales se construye el conocimiento, ¿no? Me parece que ahí dejo una pregunta. ¿Es enteramente conocimiento lo que tenemos cada vez que interactuamos con las máquinas o es información? Bueno, ahí hay una tensión interesante para problematizar. Esto que mencionás me lleva a la otra pregunta que me dejó José ahí picando, respecto de articular y de ir ahí circulando cuestiones. Tu pregunta, José, sobre los alfabetismos aumentados y esta cuestión de la inteligencia artificial. Estuvo por redes también circulando esta pregunta. De hecho, Tim Fons sacó un par de tweets, bueno, digital literacy, ¿no? Esta cosa de si lo digital, la alfabetización digital, incluye la inteligencia artificial, cómo se articulan. A mí me parece que es momento, ya hace tiempo, porque de hecho esta categoría busca, que todavía está en construcción, que todavía estoy como estirándola, forzándola un poco, apunta a integrar diferentes tipos de conocimientos, ¿no? Me parece que es momento de empezar a buscar una categoría integradora que más que hacer énfasis en ciertas competencias, no digo aisladas, porque hay modelos realmente muy enriquecedores y muy potentes, la DigiComp y la DigiComp Edu, hay muchos esquemas de competencias, incluso la Transmedia Literacy de escolar, y ¿no? por poner algunas que son las más conocidas y las que a mí me han quedado resonando y más significativas. Me parece que además de este movimiento de distinguir competencias, que claramente lo necesitamos, porque es eso lo que después trabajaremos en el aula, fuera del aula, etcétera, etcétera, también es momento de buscar categorías integradoras que hagan foco en estas articulaciones que nombraba Ezequiel, ¿no? En qué movimientos hacemos que nos permitan unir estos puntos, ¿no? Que nos permitan potenciar esos aprendizajes, fusionándolos, desaprendiéndolos, olvidándolos, cómo esto está en movimiento, más que un stock, es un flujo de conocimientos, por eso también en algunos ámbitos hablo de alfabetismos fluidos, ¿no? Algo que está en permanente construcción y reconstrucción y reformateo. Entonces no es una habilidad, son como varias que van al auxilio del sujeto, los sujetos, a veces incluso en colectivo, frente a una determinada situación. No es que ahora tenemos que aprender de cero un montón de cosas por el chat GPT, por poner un ejemplo. No. Bastante de lo que sabíamos ahora nos está andamiando esto, y estamos pudiendo generar cosas nuevas gracias a eso que ya teníamos y a cosas nuevas que vamos generando. Entonces, ahí es donde hay, me parece, algo muy interesante para empezar a ver, tanto referente a los docentes como al estudiantado. Parece que ahí hay como algo que va a haber que empezar a indagar buscando una categoría más integradora, en donde a veces los que se muestran salen a la luz, al escenario, usamos algunas cuestiones, algunas alfabetizaciones, después nos vamos, volvemos con otra, las lúdicas, que a mí me gusta mencionarlas mucho, esta cuestión de seguir intentando, de no frustrarse, de buscar trabajar con otros, del trabajo en equipo, de los alfabetismos lúdicos, realmente me parece que están permanentemente, que hay algo del curiosear y el tinker, ¿vieron esta cosa que también se usa para las disciplinas más STEM? Que tiene que ver con lo lúdico, ¿no? Con no frustrarse, bueno, no, listo, vuelvo a intentar pasar ese nivel. Finalmente hay algo de lo lúdico que también nos moviliza y que está traccionando un montón de aprendizajes, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que vale tener estas categorías por separado porque las necesitamos, pero también empezar a pensar en esas articulaciones, que es ahí en ese movimiento donde capturamos estos aprendizajes novedosos. De acuerdo. Gracias, Marianne y Ezequiel, por esta evocación a problematizar la idea de conocimiento, de información, ¿no? También me parece muy interesante esta última parte sobre
sobre el uso que hacemos de las categorías y qué tanto dan cuenta de esta complejidad. De hecho, esto me hace recordar también una discusión de hace algunos años, ¿no? Este énfasis en la idea de que lo que había que aprender era seguramente lo recordarán ustedes, ¿no? Estos discursos que había que aprender a programar, ¿no? Lenguajes de código, o sea, como este énfasis en utilizar y aprender esas tecnologías. Pareciera que ahora estas nuevas herramientas, nuevas entre comillas, lo que hacen es que ponen esos saberes digamos, como en pausa, ¿no? Lo vuelven como algo secundario, porque pareciera que al utilizar el lenguaje natural nos dan acceso a otro tipo de experiencia que además en el ámbito, digamos, más comercial o más en la discusión pública, se vuelven quizá incluso, se ven desde una perspectiva tal vez distinta, ¿no? Y bueno, con este comentario quisiera, Adrián, darte la palabra si tienes alguna pregunta, algún comentario. Escuchándoles, muy interesantes sus aportaciones. Yo recordaba el episodio final del podcast que lanzó Jorge Carrión hace algún tiempo, que se llama Solaris, en el cual, si no me equivoco, es en el episodio final de la temporada, en el cual que propone o sugiere esta idea de que la creatividad, y él lo hace desde su punto de vista, ¿no? Pero como que sugiere que aplica probablemente en otras personas, artistas o creadoras, cómo la creatividad pues ya está de hecho, ¿no? Influida o no sé, por decir como contaminada, ¿no? Por los algoritmos, ¿no? Como las sugerencias, las recomendaciones que se le hacen, los contenidos que él mismo consume y de los cuales por supuesto que bebe para después crear, pues ya hay, ¿no? Ya hay algoritmos ahí de por medio, ya hay procesos, digamos, digitales y tecnologías aplicadas, ¿no? Que lo influyen. Entonces él habla como de una especie de síntesis, ¿no? Bueno, pues entonces pues nos acotamos con la idea de que pues creamos en conjunto, ¿no? Entonces eso me venía a la mente y retomo también algo que decían Ezequiel y Mariana sobre, bueno, pues también la importancia de la perspectiva crítica, ¿no? De, bueno, si ya estamos siendo influidas por este tipo de tecnologías, pues también hay que señalar, y ya lo han hecho, ¿no? Desde diferentes perspectivas, desde la academia, desde la sociedad civil o movimientos sociales, el tema de cuestionar las dinámicas o quizá la expansión a través de ahora de estas nuevas tecnologías, nuevas, ¿no? De lógicas extractivistas, ya no solo de datos a través de nuestro uso de las mismas, sino también tal cual, como lo mencionaban, de recursos naturales, ¿no? O sea, que al final todo implica un espacio físico en algún lugar y recursos naturales, y se necesita litio y se necesita electricidad, y para generar electricidad se necesitan otras cosas. Y eso tiene que estar en alguna parte y casi siempre es en espacios, en geografías que históricamente han sido explotadas, ¿no? Entonces creo que eso es importante no perderlo de vista, y me parece que el hecho de preguntarle cosas, o como decía Ezequiel, a lo mejor esta filosofía de la tecnología, sí lo instrumental, pero también por la perspectiva crítica como decía Freire, ¿no? Explicitar los supuestos de los cuales partimos, ¿no? Para enseñar algo, ¿no? O lo que estamos enseñando, entre comillas, lo que estamos aprendiendo. Entonces, quería aportar esas dos ideas y ya como lanzando, digamos, para poderlo aquí pelotear entre las personas que estamos. Yo veo también que hay mucho esta preocupación y que claro que tiene que ver con esta lógica de lo educativo formal en tanto formador para el empleo, ¿no? Pero también pues ya están saliendo como listas de, no, pues que estas profesiones son las más amenazadas, ¿no? Por la inteligencia artificial y tal y tal. Entonces, un poco la pregunta para esta invitación, para que empecemos a pensar esto, sería, ¿qué podríamos hacer quizá desde, digamos, acá nos movemos más desde el ámbito formal, ¿no? Pero desde allí, ¿qué herramientas podríamos darle, ¿no? A las personas, al alumnado, para afrontar esa incertidumbre, ¿no? Respecto a, bueno, ¿qué va a pasar con las habilidades que necesito para la vida, para emplearme, que al final el empleo sigue siendo, ¿no? La forma mayoritaria de subsistencia, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas o qué responsabilidades tendrían las instituciones educativas frente a este panorama y frente a estas preocupaciones que cada vez me parece que ocupan un espacio en la agenda pública mayor? Es interesante lo que planteas, Adrián, sobre todo para redefinir qué visión tenemos de lo que es la escuela, ¿no? O el sistema educativo formal.
si es un espacio para aprender habilidades y adquirir capacidades para el mercado laboral, o es otra cosa. Me parece que ahí hay una pregunta interesante para plantearse, ¿no? Hay una serie de autores que desde hace años, a partir de los trabajos de Jacques Rancière, que están haciendo una defensa de lo público, de la educación, y separando a la educación como un espacio y como un tiempo separado de la vida cotidiana que les damos, que la sociedad le da a niños, niñas y jóvenes para que tengan tiempo y espacio, de vuelta, repito, para estudiar, para cuidar y para intentar renovar el mundo, ¿no? Para conocerse, para conocerse con otras personas, y para, ya hablando en términos de Ferrarelli, para curiosear el mundo. Partiendo desde ahí, me parece que es otra la visión, ¿no? Yo no sé si la escuela tiene que estar pensando en cómo preparar mano de obra para el mercado laboral. Después, por supuesto, hay que ser realistas y tampoco podemos tener un sistema un sistema educativo que deje a los pibes y a las pibas a la deriva. Por supuesto que no. Ahí está la importancia del trabajo político y pedagógico, ¿no? Si vamos a seguir evaluando dentro del sistema educativo formal, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? Por supuesto que no tengo la respuesta, pero me parece que sí, la experiencia incipiente de empezar a pensarlo, ¿no? Y de poder empezar a encarar ciertos ejercicios mucho más prácticos que tengan que ver con dilemas, que tengan que ver con interpretar y con relacionar mucho más que con responder, o de vuelta traigo el tema de la memoria. Me parece que hay en la cuestión de la evaluación, y fíjate que se nos metió el tema de la autoridad también del docente, hay una cuestión que estas tecnologías las trae ya de por sí. Bueno, insisto con la cuestión de poner bajo sospecha estas, para no seguir diciendo crítico, porque creo que ya lo dije varias veces, pero digamos, poner bajo sospecha estos sistemas, no abstenernos, no negar que existen, al contrario, abrazarlos, dejar reglas claras en el aula. Yendo a la cuestión de la evaluación, me parece que es importante que las instituciones, y atendiendo a tu pregunta, Adrián, de alguna manera se posicionen, y nosotros como docentes dentro del aula del mismo modo, dejando bien claro cuáles son las expectativas que tenemos respecto de la creación propia y auténtica del estudiantado. Porque, bueno, y en conversaciones de la semana pasada con alguien que también respeto mucho en el ámbito, Ezequiel nombraba a Inés Dussel y bueno, y tantos otros y otras. La semana pasada, conversando con Axel Rivas sobre estas cuestiones, él hacía un planteo muy interesante respecto de, bueno, sí, sabemos que hay evaluaciones que van a caer, que son las más, digamos, las menos enriquecedoras, si se quiere, para el estudiantado. Y después tenemos otras que son por ahí las que a mí más me movilizan desde lo transmedia, histórico, que es estas de producción, de generar materiales en el aula, de poner a los estudiantes y las estudiantes a crear, ¿no? Pero después en el medio te quedan, decía él, unos grises, ¿no? Unas producciones que uno busca que se generen, más bien reflexivas, digo, incluso en el grupo de aulas heterogéneas con Rebeca Nijovic, Ceci Cancio, Gachi Capelletti, que se las pedimos a nuestro estudiantado, ¿no? Que escriban una entrada reflexiva en el portafolio docente, reflexivo sobre la experiencia atravesada en esta cursada, en este seminario, en este taller. Y eso, mal que mal, te lo puede generar, se puede falsificar, quiero decir, ¿no? Entonces ahí es donde el mayor signo de pregunta se plantea con este tipo de producciones que hasta hace no mucho tenían cierta significatividad. Uno podía persuadir al estudiantado de subirse a reflexionar y a pensar, y hasta dar tiempo en las clases para que empiecen a hilar ideas y a planificar, incluso a escribir,
que ahí queda como en un gris en donde qué tengo que hacer con esto, porque esto es falsificable, digamos, ¿no? Entre comillas. Me parece que es clave que transparentemos estos procesos en nuestras clases, que conversemos sobre estas cuestiones, que dejemos bien en claro qué sí y qué no, y que asumamos que se pueden usar estas tecnologías generativas para romper la hoja en blanco, que finalmente es eso un poco lo que dan, con algunas salvedades. Porque esto sí es, a mi entender, vengo hablando como mucho por otras conversaciones y por otras lecturas, esto sí me hago cargo de otras cosas que quedaron grabadas, me parece que a mayor conocimiento sobre el tema, mejor y más se pueden aprovechar estas tecnologías. Al revés que en el caso del buscador. Cuando yo no sé algo, Wikipedia, que siempre estuvo medio condenada, la verdad es que yo lo usé Wikipedia toda la vida, porque cuando querés un paneo general de un tema, y profundo, porque después tenés un montón de nuestros colegas de Wikipedia, cuando querés una primera aproximación, la verdad es que es lo mejor que te puede pasar, porque ahí tenés información que está chequeada, información que después tenés links externos y fuentes que te permiten profundizar. Entonces, a diferencia de lo que hacíamos antes, de googlear una palabra y ver, esto es al revés. Cuando uno ya conoce sobre el tema, entonces puede generar un mejor pedido o puede ir afinando ese pedido que estamos haciendo y ese chat que le vamos poniendo, chat o lo que sea, ese prompt, digamos, ese input que le vamos poniendo a estas tecnologías. Entonces, haciendo algunas salvedades, por eso, meter las manos en la masa, los pies en el barro, nos permite conocer esta intimidad de las herramientas que cuanto más estamos, más las vamos conociendo. Entonces, me parece valioso entender que es lo opuesto que el buscador, entre comillas, digamos. Acá yo necesito conocer bastante para saber si lo que me está tirando vale o no, y si necesito afinar el pedido y pedir otra cosa. Y después, dos cuestiones que me parecen valiosas, que es el trabajo con las fuentes, cosa que quizás siempre sobrevoló la cuestión áulica, pero que ahora es más importante. Porque inventa papers, esto salió por todos lados, inventa papers, inventa libros, te inventa citas, páginas de libros que no existen. Entonces, bueno, a ver, podemos ahora hablar explícitamente de las fuentes con nuestro estudiantado. Y después los sesgos. La semana pasada le pedí que me traduzca un lugar común. Le pedí que me traduzca del inglés al castellano con palabras neutras, nurse y surgeon, enfermera, enfermero, y cirujano, cirujana, y me tradujo la enfermera ayuda al cirujano, ¿no? Entonces, también jugar con esto, hasta cuando la información es mala o inexistente o fallida, no sirve para trabajarlo en clase, tengo que tomar agua. Sí. Ezequiel. No, perdóname, pero quería agregar una cosa que me parece muy, muy valiosa de lo que dice Marian. Yo creo que es mucho más complejo enseñar a estudiantes a hacer preguntas que enseñar respuestas. Y voy con caso de último semestre en la universidad. Pusimos con el cuerpo docente. Hay algo que dijiste también del trabajo en equipo entre docentes, o sea, nunca fue tan fundamental como ahora poder hablar con nuestros colegas y poder ayudarnos entre todos y todas, ¿no? Pero lo que les decía, pusimos como una de las 3 prácticas para evaluar, que les íbamos a evaluar las preguntas que ellos y ellas hacían a partir de la lectura de textos y lo que había sucedido en el aula. Y es mucho más complejo, y sobre todo porque no están preparados ni preparadas por la trayectoria del sistema escolar, hacerle preguntas por lo general, y esto que mencionabas de las fuentes, nos pasa un poco naturalmente también, ¿no? De leer un libro y bueno, voy a citar a esta persona erudita, la intelectual, la académica, ¿no? Y creer en algún punto todo lo que leemos. Me parece que es mucho más complejo y ahí es donde está, ya volviendo a la anterior pregunta que hacía José
desde donde yo me paro como para salir de cuando a veces me agarre un riesgo de que me automaticen. Yo creo que ahí está la cuestión educativa fundamental, ¿no? Enseñar a hacer preguntas. Que si alguien tiene la receta, que la pase, porque es una actividad súper compleja. Y cierro con esto, me parece que sumado a las estrategias transmedia que mencionaba Mariana y tantas otras maneras de generar actividades, no puedo creer que hace una hora estamos hablando 4 personas que estamos tan vinculadas con el tema de la alfabetización mediática y no hablamos del diálogo. O sea, ¿no? Que nuestras aulas sean espacios en donde la pregunta es el punto, no de llegada, sino el punto inicial, en donde puedan florecer, en donde pueda ser un espacio, como dice Brailovsky, de estar en confianza, que no es ser de confianza, es estar en confianza con todo el grupo y que las personas puedan en algún punto, y hablo de personas porque es estudiantes más docentes, dedicarse a explorar, a curiosear, comunidad de indagación. Es toda una corriente filosófica de la filosofía junto con niños, que lo está trabajando otro investigador argentino que se llama Maximiliano López, que me parece que viene muy a la mano en este momento, ¿no? Preguntar y abrir el diálogo, escuchar y trabajar en esto de ir cada vez teniendo más herramientas para desarrollar, no saber cómo programar, sino saber la lógica de la programación en todo caso. Bueno, saber la lógica del pensamiento y la lógica de resolver problemas y de cómo se construye el conocimiento. Creo que ya nos han dado bastantes salidas, ideas sobre cómo tratar de aterrizar esta complejidad y ciertamente podríamos seguir durante mucho tiempo más. Me gustaría, si les parece bien, para concluir la conversación, que nos compartieran un mensaje, una reflexión final, pero ahora dirigida a un grupo de personas que usualmente quedan fuera de las conversaciones, de las reflexiones, y yo diría incluso de los procesos educativos que suceden en las escuelas, que son los padres. ¿Qué le dirían ustedes a los padres para a lo mejor reducir sus incertidumbres, para tener menos miedos, para entender mejor el proceso, la responsabilidad que tienen frente a el uso que están haciendo sus hijos, sus hijas sobre estas tecnologías, y yo diría en general sobre la manera en que las personas jóvenes, sobre todo los niños, los jóvenes, las personas que están en edad formativa, están relacionándose con estas experiencias más allá de la tecnología en sí misma? ¿Qué clave le darían ustedes a las personas, a los padres de familia sobre estos asuntos? Bueno, me parece que Ezequiel mencionó un elemento que es clave, que es el diálogo. Me parece que ahí hay algo fundamental, acompañar desde conversar, desde explorar juntos y juntas estas herramientas. Ahora hay una serie online por Twitch que se genera permanentemente, ¿no? 24/7 emite contenido audiovisual, entre comillas, generado por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto cada vez más y más va a ser parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones, y como padres y madres, también hacernos cargo, ¿no? Que es como arrancó esta conversación. Hacernos cargo. Hablo ahora sí como mamá, pero también como educadora, como estudiosa, digamos, de estos temas. Creo que la clave es conversar, participar en conversaciones, enterarnos en qué andan, ¿no? No temer, no obturar, no cerrar, porque esto es parte de la vida cotidiana y laboral del futuro, ¿no? Me parece que llegó para quedarse y vale tomar el riesgo de zambullirnos en ese mar y ver qué más podemos hacer y qué más podemos ofrecer, ¿no? A veces uno asume que porque son las nuevas generaciones y qué mal que le ha hecho al pensamiento sobre estas cuestiones la metáfora de los nativos digitales, ¿no? En algún sentido servía en un momento para sintetizar, para referirnos generacionalmente a algún grupo, pero realmente asumir que porque nacieron con tecnología van a saber manejarla, van a tener
la capacidad simbólica de autorregularse, de comprender usos más allá, creo que no, que eso todavía es del adulto, que está bueno que nos paremos desde el mundo adulto para orientar y para acompañar sin una visión punitiva, sin obturar, como decía recién, tratando de ofrecer otras miradas que no sean solamente la del consumo irreflexivo, ¿no? Que por momentos pareciera que ese es el riesgo. Me quedo, miro, viene el video, el otro video, asumo que ese es el orden porque el algoritmo me lo está mostrando, digo, ¿no? En lo que uno ve en la cotidianeidad de los más chiquitos. Entonces, bueno, ir por enseñar también, que nos enseñen, ¿no? En este intercambio generacional que, como todo diálogo, es muy enriquecedor, genera tensiones y conflictos que también hay que atravesar, ¿no? Digo, esto también pasa en el aula, bueno, que empieza a pasar en las familias, ¿no? Creo que es un buen punto de inicio, digamos. Es cuestión también de mirar para los costados y ver. Es complejo dar un mensaje o una recomendación o una clave, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Cuando vemos a tantas familias contemporáneas cruzándose con este desafío, ¿no? De criar seres humanos en entornos con pantallas digitales que son una fuente de distracción, de consumo, de entretenimiento, de aprendizaje también, por supuesto. Pero por otro lado, o sea, son personas que conviven, ¿no? Estos adultos en un sistema cada vez más desigual, más competitivo, más complejo en términos socioeconómicos. Entonces me parece que lo primero sería como no ser un poco más benévolos con uno mismo, ¿no? Me he encontrado con muchos padres, con muchas madres que se castigan mucho y me parece que es un poco más complejo. Después, fundamental lo que dice Marian, lo dijimos varias veces acá, hacerse cargo, ¿no? Ser responsables y la responsabilidad va ligada a la toma de decisiones, ¿no? Pero antes, se me ocurre que antes de poder mirar para sus hijos o sus hijas, me parece que hay que empezar por uno mismo, ¿no? Y ver qué tipo de relación tiene uno con la tecnología. Muchas veces nosotros en Faro Digital trabajamos bastante el tema de pantallas y primera infancia o adolescencias. Y bueno, muchas veces nos encontramos con testimonios de los chicos o las chicas, les encanta la tecnología, si uno los deja estaría todo el día usándolas. Pero bueno, la primera pregunta es, ¿y vos qué? ¿No? Y esto pasa en cualquier transporte público, en cualquier bar, en cualquier confitería, en cualquier universidad o escuela, se ven a personas que estamos cada vez más enganchados a las pantallas, y me parece que para poder posicionarnos como adultos referentes desde el cuidado y el acompañamiento con los chicos o con las chicas, me parece que lo primero arranca por una autoevaluación y por uno poder darse cuenta de qué tipo de relación de uso y de práctica tiene con lo digital. Me parece que es algo que es fundamental. Y después, bueno, cuando arrancan los usos de las pantallas, me parece que es clave poder estar, ¿no? Que esos consumos no sean individuales, que se generen diálogos a partir de los contenidos que se consumen, ¿no? Ahí salir de cierto adultocentrismo que solemos tener, de que porque no es nuestra cultura, la digital, tendemos a minimizarla, a comparar, no sé, contrastar a darle mucho más valor a una obra de Mozart o de Bach y no de Woz, Trueno o cualquier trapero que surja ahora. Bueno, me parece que ahí en procesos de crianza de seres humanos que sus vidas básicamente dependen de nosotros, ¿no? Ser responsables de la crianza de una vida humana es una de las cuestiones que son más cruciales para el destino o para la continuidad de nuestras sociedades, y me parece que desde ahí hay que hacerse cargo y poder escuchar, acompañar, cuidar,
ya pasó de moda, ¿no? Ya después de 2, 3 años de la pandemia no sigo escuchando la palabra cuidados que tanto se había puesto en boga, lamentablemente. Pero me parece que trasladar los cuidados que entendemos que necesitamos como seres humanos, incluyendo los entornos digitales, es algo que es prioritario, sin dudas. Bueno, pues muchísimas gracias por estas ideas. Por supuesto que son ideas muy, muy potentes y que nos interpelan como miembros de comunidades educativas, como padres, como madres, como miembros en general de la sociedad. Y bueno, ya para terminar por mi parte, quisiera agradecerles mucho y comunicarles, además compartirles que desde aquí, desde el Cátedra UNESCO AMIDI, desde Guadalajara, desde México, seguimos su trabajo, nos gusta mucho lo que hacen, los leemos, los escuchamos y estamos atentos de sus reflexiones y digamos, además lo pensamos como un espacio justo para eso, para conversar, para aprender de ustedes, para seguir reflexionando y sepan que las puertas digitales, virtuales y físicas, por supuesto, están abiertas para cuando ustedes gusten. Adrián. Sí, bueno, igual agradecer su participación. La intención de esta serie de charlas pues también es justamente conversaciones que por ahí ya se han tenido, ¿no? Desde lo digital, desde quizás sincrónico, ¿no? Por Twitter o por otros canales, pues trasladarlo aquí también a lo sincrónico, al cara a cara, aunque sea mediado por pantallas, ¿no? Y estas conversaciones pues también compartirlas con el resto de la comunidad, ¿no? De la cátedra o que les interesa básicamente los temas relacionados. Para concluir también, me gustaría también dar la oportunidad de que tanto Ezequiel como Mariana, si así es de su interés, pudieran pues compartir algunos proyectos en los que están, algunas direcciones en internet donde pudieran ser encontrados o encontradas, si así lo quisieran. Entonces, no sé, por ahí, Mariana, si quisieras compartir algún dato pues que a alguien que le interese lo que dijiste y quiera seguir conversando, seguirte leyendo, dónde podría encontrarte. Sí, bueno, yo soy muy activa en redes, especialmente en Twitter, por ahora. Nunca se sabe, hay un carácter muy efímero en todas estas tecnologías, de manera que por ahora estamos ahí, un poquito aquí, un poquito allá, en general en Twitter, Ferrarelli M, pero después lo podemos poner abajo en el video y algún otro link, y específicamente sobre estas cuestiones de estas tecnologías generativas, estoy compilando de manera caótica, desordenada. Hay un cuasi orden, pero realmente no es algo que está sistematizado como a mí me gustaría, pero igual tengo algunas pruebas que fui acumulando en un documento que he compartido, después también lo podemos compartir, y con varios materiales, lecturas, recursos bueno, que generan más preguntas, ¿no? No es un documento con respuestas, sino con experimentos y con aún más preguntas. Así que también luego entonces lo compartimos y agradezco nuevamente la invitación, un placer. Uno siempre aprende y me voy con más preguntas que respuestas, ¿no? Nuevamente. Gracias. Sí, yo me sumo al agradecimiento y también a la recomendación de seguirla a Marian en redes, porque la verdad que demuestra la generosa persona que es, sobre todo en materia de información, de contactos, de conocimiento. Y nada, yo agregar los canales de Faro Digital, ok, en las redes sociales, pues ya estaban registrados los anteriores, básicamente, no es que nos creamos muy famosos. En Twitter es intentar sumar y aportar a la ágora pública, a la conversación por ahí. Me parece que en Instagram tenemos contenidos de valor y de calidad para el debate y sobre todo para familias, ¿no? Para desentramar todas estas complejidades que tenemos. Y el canal de YouTube, en donde está nuestro proyecto de diálogos, en donde Marian ya estuvo y que seguimos conversando con personas que nos ayudan a aprender y a seguir conversando, que se llama Educar con Sentido, que es este proyecto que hacemos en conjunto con Esbrina de la Universidad de Barcelona. Y cierro de vuelta, agradecerles, la verdad que un placer esta conversación, se nos pasó el tiempo volando, así que eso es un muy buen síntoma. Bien, bien, muchas gracias a ambos, tanto a Mariana como a Ezequiel. Y bueno, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, contarles que este es el segundo episodio de la serie A mí me importa, conversaciones sobre alfabetización mediática e informacional. Pueden encontrar la cátedra en varias de las plataformas sociodigitales. En Twitter estamos como @amidi_com
En YouTube y en Facebook nos encuentran como Cátedra Amidi y en la web en general como amidi.org. Entonces, gracias por acompañarnos y sigamos conversando.